El primer vistazo a la autopista Yaxi deja sin palabras. Un camino de 240 kilómetros que parece flotar entre las nubes, puentes gigantes que cruzan abismos imposibles y túneles que desaparecen dentro de montañas enormes. Con razón millones de personas la llaman la carretera en las nubes. Pero aquí está lo sorprendente. Lo más impresionante de esta obra no es lo que puedes ver desde la ventanilla. De hecho, aquello que convirtió a esta carretera en una de las hazañas de ingeniería más extraordinarias del mundo permanece completamente oculto para casi todos los que la recorren. Hace algunos años tuve la oportunidad de conducir por esta ruta durante un viaje por el oeste de Sichuan. Mientras atravesaba el puente Lavagín y descendía por el famoso túnel de doble espiral, no podía dejar de tomar fotografías. Los enormes puentes parecían desafiar la gravedad y los túneles serpenteaban por las montañas como si alguien hubiera dibujado el camino con total libertad. En ese momento pensé que todo era cuestión de presupuesto. Imaginaba que simplemente habían construido puentes más altos y carreteras más elevadas. Mi única preocupación era encontrar un buen mirador para conseguir la foto perfecta. Pero años después regresé al mismo lugar acompañado por Lao Zhou, un ingeniero con más de 20 años dedicados a la construcción de carreteras y puentes. Había participado en el proyecto desde el primer día y conocía cada metro de la autopista como si fuera parte de su propia historia. Mientras cruzábamos el puente Gañaisi, le comenté algo que cualquiera habría dicho. Era increíble que, estando a más de 100 metros de altura, el automóvil se sintiera tan estable como si estuviera circulando por una avenida cualquiera. Lao Zhou simplemente sonrió. Después señaló los enormes pilares del puente y me hizo una pregunta muy sencilla. ¿Crees que construimos la carretera tan arriba solo porque se ve bonita? Respondí casi sin pensar. Bueno, las montañas son muy empinadas. ¿No habría bastado con mover tierra y construir la carretera más abajo? Su respuesta cambió por completo mi manera de ver la Yaxi. Me explicó que esa superficie perfectamente lisa ocultaba uno de los terrenos más peligrosos del país. Los 240 kilómetros atraviesan 12 fallas sísmicas diferentes. Toda la zona está expuesta constantemente a deslizamientos de tierra, caídas de rocas y flujos de lodo. Mientras la mayoría de las autopistas buscan el camino más fácil, aquí simplemente no existía un camino fácil. Había que abrirse paso entre acantilados verticales y gargantas profundas donde la naturaleza parecía decir una y otra vez, por aquí no pasarán. Entonces comenzamos a hablar del elemento más famoso de toda la ruta, el túnel de doble espiral. Millones de personas lo fotografían porque parece una enorme obra de arte escondida dentro de la montaña. Sin embargo, casi nadie se pregunta por qué los ingenieros decidieron construir un túnel que gira sobre sí mismo en lugar de hacer uno completamente recto. La explicación es fascinante. En apenas unos 10 kilómetros, la carretera necesitaba ganar más de 300 metros de altura. Es como subir un edificio de 100 pisos. Si el túnel hubiera sido recto, la pendiente habría sido tan pronunciada que muchos camiones tendrían enormes dificultades para subir y, aún peor, el descenso podría provocar fallas en los frenos. Y construir una carretera llena de curvas por la ladera tampoco era una opción. La montaña estaba formada por roca suelta que se derrumbaba cada vez que intentaban excavar. Durante la temporada de lluvias, cualquier camino exterior podía desaparecer bajo un enorme deslizamiento. La única solución era entrar dentro de la montaña, y no fue una idea aceptada por todos. En aquel momento, expertos internacionales visitaron el lugar y concluyeron que construir una autopista allí era prácticamente imposible. Incluso consideraban que un túnel en espiral era poco más que una fantasía. Algunas empresas extranjeras ofrecieron asesoría por precios muy elevados, pero dejaron claro que no asumirían ninguna responsabilidad si ocurría un accidente. Sin embargo, la respuesta fue simple. Si nadie quería hacerlo, tendrían que hacerlo ellos mismos. Así comenzaron a excavar 2 túneles en espiral que permiten a los vehículos ascender lentamente dentro de la montaña, dando vueltas casi sin que los conductores perciban que están subiendo el equivalente a 100 pisos. Pero diseñarlos fue apenas el comienzo. Construirlos fue mucho peor. Cada vez que los trabajadores retiraban una parte de la roca, otra sección se derrumbaba. Avanzaban apenas unos metros, reforzaban la montaña con enormes estructuras de acero, limpiaban los desprendimientos y volvían a empezar. En algunos tramos tardaron más de 6 meses en completar apenas unos cientos de metros de túnel. Lo que hoy recorremos en pocos minutos costó años de trabajo paciente. Y si los túneles eran complicados, los puentes escondían desafíos aún mayores. El puente Lavagín, por ejemplo, cuenta con pilares de 182 metros de altura, equivalentes aproximadamente a un edificio de 60 pisos. Pero el verdadero problema no estaba arriba, estaba bajo tierra. Cuando comenzaron a excavar descubrieron que el terreno aparentemente sólido era en realidad una enorme capa de roca suelta incapaz de soportar semejante peso.
La solución consistió en perforar profundamente la montaña hasta encontrar roca firme. Algunos pilotos descendieron más de 60 metros antes de alcanzar una base suficientemente resistente. Era como clavar un gigantesco tornillo dentro de la montaña para impedir que todo el puente se moviera. Después llegamos al puente Gañaisi. A simple vista parece una estructura ligera, pero precisamente esa ligereza es parte de su fortaleza. La región es altamente sísmica. Un puente convencional de hormigón podría sufrir graves daños durante un terremoto. Por eso los ingenieros utilizaron una estructura formada por tubos de acero rellenos de hormigón, capaz de absorber mejor los movimientos sin colapsar. Sin embargo, esa solución también hizo la construcción mucho más difícil. Durante el invierno, con temperaturas inferiores a los 10 grados bajo cero, los obreros soldaban piezas a más de 100 metros sobre el suelo. El viento era tan intenso que apagaba las chispas de las soldaduras apenas aparecían. Trabajaban protegidos detrás de pequeñas barreras improvisadas, avanzando centímetro a centímetro, mientras el frío les agrietaba completamente las manos. Lao Zhou también recordó a un joven topógrafo que acababa de salir de la universidad. Todos los días caminaba por las montañas cargando más de 5 kilos de equipos de medición. Recorrió los 240 kilómetros completos al menos 10 veces. Gastó 3 pares de zapatos. El sol oscureció tanto su piel que, cuando regresó a casa durante el Año Nuevo, algunos vecinos pensaron que había estado trabajando en África. En una ocasión pasó toda una tarde sobre un pilar de más de 100 metros, realizando mediciones extremadamente precisas. Cuando finalmente bajó, apenas podía mantenerse de pie. Pero sonrió y dijo algo que Lao Zhou nunca olvidó. Las mediciones más precisas siempre se consiguen desde arriba. Fue entonces cuando el ingeniero hizo una pausa y me dijo algo mucho más importante que cualquier dato técnico. No necesitas memorizar cómo funciona un túnel en espiral, ni cómo se construyen estos puentes. Lo verdaderamente importante es recordar a las personas que hicieron posible esta carretera. Miles de trabajadores pasaron años enteros suspendidos sobre pilares gigantescos. Otros permanecieron vigilando las montañas incluso después de la inauguración, inspeccionando constantemente las laderas durante las lluvias para detectar desprendimientos antes de que representaran un peligro. También hubo familias que abandonaron los valles donde habían vivido toda su vida para permitir que la autopista pudiera construirse. Y cuando finalmente llegó el día de la inauguración, muchos de quienes habían dedicado 5 años a esta obra observaron en silencio el primer vehículo atravesando los puentes envueltos entre la niebla. Sonrieron, y algunos no pudieron contener las lágrimas. Sus nombres no aparecen grabados en grandes monumentos. La mayoría de quienes recorren la Yaxi jamás sabrá quiénes fueron. Cuando salimos del túnel de doble espiral, la luz del sol atravesó la neblina y reveló un puente suspendido entre las montañas como si flotara en el cielo. En ese instante comprendí que durante años había admirado esta autopista por las razones equivocadas. Pensaba que era extraordinaria por su altura, por sus paisajes y por las fotografías espectaculares que produce. Ahora entiendo que su verdadera grandeza está en todo aquello que permanece invisible. Hoy cualquiera puede recorrer estos 240 kilómetros en poco más de 3 horas, disfrutando de una carretera tan suave que apenas se siente una vibración. Pero ese viaje cómodo existe únicamente porque durante 5 años miles de personas lucharon contra terremotos, desprendimientos, temperaturas extremas y montañas que parecían imposibles de conquistar. La llamada carretera en las nubes nunca apareció por arte de magia. Fue construida, metro a metro, por personas que simplemente se negaron a aceptar que la palabra imposible fuera el final de la historia.